Hoy estamos de nuevo aquí en nuestros videodevocionales y hoy estamos con el día número 27. Le vamos a llamar a nuestro tema de este día, Perseverando a pesar de las pruebas. El día de hoy comenzamos a estudiar sobre uno de los personajes que a mí personalmente me gustan mucho, la historia de José. Para esto voy a leer la lectura bíblica que está en el libro de Génesis 39, del versículo 20 al versículo 21. Dice así: y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza de la guardia de la cárcel. La historia de José es una de las historias más interesantes y que personalmente me gusta mucho por toda la trama que envuelve. Pero hay una de las cosas más importantes de esta vida o de la vida de José es que él desde niño entendió el propósito que Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida. Y que no fue fácil. Hacer la voluntad de Dios no es una cosa que ocurre de un día para otro, o que no vamos a enfrentar dificultades, o que no vamos a tener problemas. Pero si algo nos enseña la historia de José es precisamente que muchas de las veces vamos a enfrentar grandes dificultades y problemas, pero Dios usa todas esas cosas para preparar nuestro corazón para que se cumpla lo que originalmente nos dijo a nosotros. Una de las cosas que voy a resaltar en este día es que José fue un joven que se mantuvo perseverando a pesar de los, diríamos, problemas muy serios que experimentó con su familia, y luego aparte mintieron acerca de su carácter y así. Pero en medio de todo, él perseveró. La palabra clave hoy es José perseveró y por eso se cumplió el propósito de Dios. Si en medio de la adversidad nos mantenemos firmes creyendo, Dios cumplirá su voluntad en nuestras vidas. Nosotros no tenemos control muchas de las veces sobre las cosas que ocurren, y esa es una de las verdades que leemos en la vida de José. Él no tenía control, no tuvo control sobre sus hermanos y el celo que ellos le tuvieron, no tuvo control sobre los deseos que tenía la esposa de Potifar, no tuvo control en la cárcel cuando se olvidaron de él, pero sí tenemos control cómo reaccionamos. Y José siempre reaccionó, uno, confiando en Dios, otro, se mantuvo creyendo, y lo vemos de un hombre que fue madurando hasta que llegó a entender que aún las adversidades tenían un propósito en el plan, en el gran diseño de Dios para su vida. Y eso es algo importante que nosotros lo entendamos. José desde muy niño entendió que él tenía un llamado especial. Y yo quiero leer esa cita cuando se los comparte a su familia. En el libro de Génesis 37, del 9 al 11, dice así: después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño en el cual veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a su padre le respondió: ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Yo creo que aún a su padre entendía que ese sueño venía de Dios. Y por eso no dice que reaccionó ni con coraje ni en ira. Simplemente se puso a pensar, bueno, ¿qué Dios nos está hablando? Ahora, el propósito o el plan de Dios para la vida de José se cumpliría no como José se imaginaba. No iba a pasar del sueño al cumplimiento inmediatamente, pero fue un proceso, como siempre es un proceso. Es un proceso de una serie de circunstancias, de relaciones, de fracasos y cosas, pero que en medio de todo eso es Dios obrando en el corazón de la persona que le cree a Dios. Y eso es, si algo los personajes bíblicos nos enseñan, es eso. Al fin y al cabo, la Biblia no es más ¿qué es la Biblia? Es el trato de Dios con muchas variedades de personas a través de las cuales Dios nos revela su carácter, Dios nos revela su fidelidad, pero vemos siempre Dios envolviéndose en la vida de los personajes bíblicos. Bueno, Dios no ha cambiado. Dios sigue envolviéndose en nuestras vidas y a través de las circunstancias Dios nos cambia y nos transforma. Una de las cosas que vemos en la vida de José es, por ejemplo, al principio quizá le faltó sabiduría como compartió.
So, tenía que crecer en sabiduría cuando compartía la visión de Dios, porque a lo mejor había un cierto orgullo o un cierto sentido de superioridad. No sabemos realmente su corazón, porque la Biblia no nos dice, y esto es lo que había en el corazón, pero nos podemos imaginar quizás por la reacción de sus hermanos, etcétera, etcétera. Ahora, de aquí donde está la promesa, el cumplimiento, pasaron muchas cosas en la vida de Josué, pero una cosa quiero recalcar bien firme en este momento, bien claro, es que José se mantuvo firme y perseveró. Él no tenía control de muchas cosas, pero sí tenía control sobre su corazón, sus actitudes, y eso es bien importante. Nosotros no tenemos control sobre las circunstancias, pero sí tenemos control sobre cómo reaccionamos y cómo es que respondemos a las cosas que pasan o al trato de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos mantenemos perseverando, Dios honra nuestra fe, Dios honra la determinación, Dios honra a los que le creen. Dice así la palabra del Señor en Génesis 39, del 2 al 5. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Y por causa de José, note, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, y a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo, en todo lugar. Ahora, no todo fue así, no todo fue la bendición de Dios, pero en el momento del mayor éxito, algo aparece que viene a derrumbar todo lo que aparentemente José. Ahora nosotros vemos cómo la esposa de Potifar reaccionó en contra de José. Y él no tenía control sobre cómo la esposa de Potifar reaccionaba o actuaba o hablaba. Realmente él no tenía ningún control sobre eso, pero lo que él sí tenía control es sobre su corazón. Y esta es la lección que podemos aprender sobre la vida de José. Tú y yo tenemos control sobre cómo reaccionamos ante las circunstancias. Otra de las lecciones que aprendemos de la vida de José es que no siempre cuando determinamos servir a Dios, honrar a Dios, hacer su voluntad, las cosas serán fáciles. De hecho, la vida de Josué es una serie de eventos, de obstáculos que le parecía que ya todo estaba terminado, pero de alguna manera milagrosa Dios venía y intervenía, y así es Dios todavía hasta este momento. Lo único que nos sostiene es su promesa, es su palabra, es su voluntad, y es algo que nunca debe de irse de nuestro corazón. Quisiera terminar haciendo unas preguntas al pensar en la vida de Josué. Dice así, y las escribí porque quiero compartirlas. Dice, ¿cuáles han sido las cosas que te están estorbando para cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuáles han sido tus actitudes o cómo has reaccionado ante esas situaciones? ¿Qué cosas están ocurriendo en tu vida en este momento que te son un obstáculo para que se cumpla ya el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál debe de ser tu actitud ante tales cosas que están pasando? Y por último, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de lo que está pasando en tu vida en esto? ¿Qué quiere hacer Dios en ti, en tu persona? José, yo me imagino, tuvo que preguntarse todas estas cosas mientras estaba en la cárcel, mientras estaba en el pozo, mientras donde estaba siendo puesta a prueba su fe. Pero él perseveró y la voluntad de Dios se cumplió. Y ese es mi deseo, a través de este video devocional, inspirarte a que se cumpla también en tu vida el propósito de Dios. Bendiciones.